Damos gracias al Señor, al Todopoderoso, por encontrarnos una vez más a través de estos medios. Y también agradecemos a todos aquellos que semana tras semana nos están siguiendo por las redes sociales. Y queremos agradecerles también y pedirles que por favor se acuerde de darle me gusta o hacer algún comentario, con lo cual nos está ayudando grandemente. Hoy traemos un tema que tiene que ver con la fe. ¿Y por qué hablar de fe? Yo creo que es necesario hablar de fe porque este es un tiempo más bien de angustia, más bien de miedo. Y recordemos que el miedo es un tipo de fe, es una fe negativa que espera que sea lo malo lo que ocurra, que espera que lo que venga sobre la gente es lo negativo. Por eso nosotros consideramos apropiado recordarles que la fe debe mostrarse en este tiempo y que debemos hablar de fe, y estamos llamados como hijos y siervos de Dios a hablarle a la gente y a una nación y a un mundo que está angustiado, que está aterrorizado, que lo único que está escuchando en este momento es un lenguaje negativo, un lenguaje donde te vas a morir, un lenguaje que te dice o noticias que te dicen que te vas a morir, que te vas a enfermar, que mejor te encierras, que dejes de hacer cosas porque es un peligro estar en la calle. Sin embargo, cuando hablamos de fe, debemos entender que la fe es el lenguaje del Espíritu de Dios, que la fe es el lenguaje del reino. Y como siervos de Dios debemos transferir a través de nuestras palabras a todos aquellos que están atemorizados y aterrorizados y decirles que Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y seguirá siendo el mismo después de este día. Porque Dios nunca cambia, y el poder que manifestó cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, lo va a seguir manifestando, lo ha seguido manifestando, y Él no va a cambiar, no va a desistir de manifestarlo, y es accesible para toda la humanidad. Solo tenemos que permitirle que Él obre. Es verdad, hay un virus que está matando gente, no lo vamos a negar. Sin embargo, Dios es más grande que el virus. Yo recuerdo cuando Jesús estaba delante de un leproso con una enfermedad incurable y altamente contagiosa, y Él fue capaz de calmar esa tempestad, esa crisis que vivía ese hombre en ese momento, y le puso la mano en la frente, le puso la mano en el lugar que tal vez estaba lleno de llagas, y no se contagió, al contrario, la enfermedad huyó, el problema se resolvió, y el Señor ayudó a esa vida que también había estado angustiada, atemorizada, aterrorizada, que no tenía esperanza, y cambió su lamento en llanto. De la misma manera, nosotros en este tiempo estamos llamados a provocar milagros en la vida de la gente. Al que cree, la palabra de Dios dice que todo es posible. La fe no solamente debe expresarse a través de los vocales, de las palabras, del lenguaje. La fe debe expresarse a través de las acciones. Y no podemos manifestar una fe poderosa, una fe que obra milagros, encerrados en las cuatro paredes. Nosotros estamos llamados a salir de las cuatro paredes y a hablar a la gente, que muchas veces están reclamando y están demandando una palabra distinta a la que se está oyendo. Recuerdo que en las mismas redes sociales hay gente que nos está reprochando a los hijos de Dios, a los siervos de Dios, les están reprochando dónde están los cristianos que hablaban de sanidad, dónde están incluso los pastores que vivían imponiendo manos, orando por los enfermos, dónde están, y hasta gente que está acusándonos de falsedad. Yo quiero decirles que el Señor está con nosotros. El poder de Dios que cubrió a Jesucristo y aún lo levantó de entre los muertos sigue estando presente aún ahora en medio nuestro en este tiempo. Y ese mismo poder es capaz de provocar todos los milagros poderosos, maravillosos que la gente necesita. Quiero recordarles en el libro de Lucas capítulo 5, del versículo 17 en adelante, la historia de un hombre que al igual que nosotros estaba en una crisis, pero era una crisis personal, era una crisis individual que también se extendía a toda la familia cercana a él, porque
cuando alguien está enfermo, con una enfermedad incurable, cuando alguien está postrado en una cama con un mal que los médicos no pueden resolver, ese problema lo está atormentando a él, lo está angustiando a él, lo está perturbando, y hay gente incluso que llega a pensar hasta en suicidarse y se vuelve una carga muy pesada, no solamente para ellos, sino para los que están alrededor de ellos. Y hay gente que ama a esas personas y se angustian, y la salud mental de ellos también es deteriorada por la condición en la que se encuentra esa persona amada. En esta historia, en el libro de Lucas capítulo 5, del 17 al 26, encontramos que hay un escenario donde hay 4 amigos solidarios que estaban preocupados por otro amigo al que amaban mucho, pero ese amigo tenía un problema incurable, estaba paralítico, estaba postrado en un catre del cual no había la menor posibilidad de levantarse. Estaba allí angustiado y estaba también derrotado. No había victoria en él, no había alegría en él, había frustración. Sin embargo, llegó al poblado el que tenía la solución. Llegó al poblado Jesucristo, el que lo precedía una fama de sanidades, de milagros y de sabiduría. Y estos 4 amigos que se habían preocupado por su amigo paralítico decidieron hacer algo inusual. Entendieron que la oportunidad estaba presente y decidieron ir al lugar, a la casa donde estaba Jesucristo en ese momento. Pero se encuentran con una serie de obstáculos que no los detuvo, y quisiera detenerme en esta parte, pero a analizar lo que pasó o algunos detalles. Dice que cuando ellos llegaron al lugar, a la casa donde Jesús estaba en ese momento, se encontraron con un primer obstáculo, y era que el lugar estaba ya full. Ellos habían llegado tarde, ya estaba repleto de gente y era imposible acceder a donde estaba el maestro. Esto no los amilanó, sino que decidieron hacer algo inusual otra vez, y se fueron y se montaron encima del techo de la casa. Y no solamente ellos se montaron, sino que arrastraron a ese lugar a su amigo paralítico. Estaban determinados a lograr que Jesús mirara e hiciera algo por este hombre. Ellos pusieron allí en práctica esa amistad. No solamente le dijeron te amo, sino que dijeron vamos a hacer algo por ti. Y se atrevieron a más, se atrevieron incluso a violentar el techo, exponiéndose tal vez a represalias, pero eso no importaba para ellos en ese momento. En ese momento, esa fe atrevida que ellos estaban manifestando los llevó a romper el techo y a bajar a su amigo por ese techo hasta el lugar donde estaba Jesús. A todas estas me quiero imaginar a la gente que estaba allí asombrada viendo cómo caía el polvo, cómo se rompía el techo y cómo esta gente estaba bajando a este paralítico y lo colocaban en medio, interrumpiendo la reunión que ya se estaba realizando. Jesús estaba completamente atento a lo que estaba pasando, y en lugar de recriminarles por romper el techo, el Señor, comprensivo, viendo la necesidad de este hombre, entendiendo en su corazón que él estaba derrotado, pero que allí estaba Jesucristo dispuesto a levantarle la fe, a levantarle la moral y a levantarlo de ese catre también. Jesucristo le dice una expresión que nos llama mucho la atención y les dice, viendo la fe de ellos, les dice, tu fe es grande, levántate, agarra tu lecho y anda. Es increíble lo que pasó allí, porque este hombre inmediatamente se levantó del catre. La parálisis huyó. La crisis que había estado viviendo, no se sabe cuánto tiempo, cesó en ese momento con la ayuda de Dios. Quiero decirte que hay promesas poderosas en la palabra del Señor. Hay unas promesas tan grandes que dicen que Él no dejará para siempre caído al justo. Hay un momento, hay un punto de inflexión en la vida de toda persona que tiene que ocurrir. Y esa inflexión ocurre cuando nosotros decidimos depositar toda nuestra confianza en Cristo Jesús, el que sanó
al paralítico, está hoy presente en este lugar, está tal vez a tu lado donde quiera que tú te encuentres y está dispuesto a producir cosas maravillosas en tu vida, pero debes darle lugar, debes permitirle, debes depositar tu confianza en Él y debes mostrar una fe no solamente de la boca hacia afuera, sino debes creer profundamente que Él es capaz de hoy hacer algo por ti. La crisis en la que te encuentras, yo no la conozco. El lugar donde tú estás, tampoco sé dónde es. Pero lo que sí sé es que el alcance del poder de Dios es ilimitado y Él es capaz de producir lo imposible, convertirlo en algo posible. Lo que los médicos dicen que no puedes lograr hacer nunca más. Mire, yo he visto milagros poderosísimos. Recuerdo en una ocasión, estando en el estado Anzoátegui, de nuestra amada Venezuela, un familiar mío estaba postrado en una cama. Me sorprendí porque una semana antes había comido en un restaurante con ese familiar y con su cónyuge. Sin embargo, me avisan que estaba postrado en un hospital, en una cama de hospital, con una enfermedad que los médicos decían a viva voz, lo decían aún en un lenguaje que puede decirse que era hasta profético, y decían, está mal y se va a poner peor. Profetizaban que se iba a poner peor y que de ese lugar no se iba a levantar. Realmente todos los familiares nos preocupamos mucho, nos angustiamos. Todos los familiares tenían una actitud de derrota y creían que esa persona iba a morir en ese lugar en esos días. Cuando mi esposa y mi persona llegamos a ese hospital, encontramos el ambiente cargado de negatividad, cargado de tinieblas, cargado de derrota, y la gente estaba llorando a una persona que todavía no había muerto. Eso nos impactó, porque como humanos y como familia nos golpeó la imagen que estábamos viendo, lo que reflejaba en su rostro y lo que decían los médicos. Sin embargo, el Señor nos permitió la oportunidad de acceder a ese lugar donde estaba esta persona enferma. Contrario a todo lo que habíamos pensado que era difícil, los médicos milagrosamente, increíblemente nos permitieron acceder al lugar donde estaba este familiar. Y cuando entramos al lugar, lo primero que hicimos fue hacerle ver que Jesucristo estaba presente en ese lugar con ella y que ella no estaba sola. Que el Señor quería hacer algo grande, poderoso, que el poder de Dios que estuvo con Jesucristo obrando milagros en el pasado, estaba también presente en ese cuarto de hospital. Y le instamos, le dijimos que necesitaba rendirse a los pies de Cristo. Y al final, esta persona lo hizo de esa manera cuando oramos con fe, creyendo, cuando accionamos, cuando nuestra fe se mostró, no se quedó pasmada, no se quedó encerrada en cuatro paredes, no se quedó guardada en la otra ciudad donde nosotros vivimos, sino que nos movimos a ese lugar, a un estado distinto, a una ciudad diferente a la que nosotros estábamos moviéndonos, donde nosotros vivíamos. Cuando llegamos a ese lugar, por la fe, nos metimos en ese hospital y por la fe nos metimos allí en esa sala de cuidados intensivos donde los médicos pasaban y decían, está mal y se va a poner peor. Era como que el diablo nos golpeaba de frente y nos echaba en cara, ¿dónde está tu fe? De hecho, yo tuve que confrontar a algún que otro familiar para decirle, ¿dónde está tu fe? Ahora es que hay que manifestar la fe. Cuando la crisis se presenta, es que hay que mostrar que nosotros somos gente de fe. Cuando las cosas van bien, no es necesario siquiera tener fe. Cuando todo está bien, todo está bello, no hace falta la fe. La fe hace falta en los momentos de crisis, en los momentos de tormenta, en los momentos donde todo el mundo dice, no hay esperanza. Y quiero decirte que la última palabra no la tienen los médicos, la última palabra no la tienen los científicos, la última palabra no la tiene el presidente ni ningún gobernante. La última palabra en la historia de tu vida la tiene Jesucristo. Pero esa palabra tú debes ser capaz de permitir que Jesús la pronuncie. Hay que acercarse, hay que permitirle al Señor obrar los milagros que Él sabe obrar en nuestras vidas por la persona del Espíritu Santo a través de nosotros. Ahora, cuando estábamos en ese lugar, empezamos a orar por esta persona, por este familiar, y cuando oramos por el familiar amado,
increíblemente a los ojos de los demás, cuando ni siquiera podía en unos instantes anteriores comer por su propia cuenta, no podía ni levantarse de la cama, no tenía la facultad para pararse sola, no tenía la facultad ni siquiera de levantar una cucharilla para llevarse la comida a la boca. Vimos una cosa sorprendente, vimos como de repente como una fuerza vino sobre esta persona y empezó a levantarse de la cama, empezó a comer por su propia cuenta, pidió ir al baño y fue al baño ayudada, pero pudo levantarse de la cama. Y a medida que pasaban las horas y que pasaban los minutos, los médicos se asombraban porque decían, no puede ser, esto no ocurre, es imposible, este tipo de enfermedades no se porta de esa manera. Y nosotros le decíamos, lo que pasa es que usted está viendo un milagro viviente. El mismo que sanó al paralítico estaba presente en ese cuarto haciendo un milagro de sanidad poderoso, que fue algo tan tremendo que sacudió ese hospital. Todo el mundo tuvo que ver con ese milagro ese día. Y los médicos todavía incrédulos decían, eso no ocurre, eso no es posible. Al pasar de los días, este familiar tuvieron que darle de alta porque iba en una mejora progresiva. Cada día que ocurría o que pasaba, ella mejoraba más, esta persona mejoraba más y llegó un momento en que no había pretextos para tenerla allí en esa sala de hospital de cuidados intensivos, que de paso se estaba pagando muchísimo dinero y ese tipo de enfermedades que le tocó a esa persona vivir eran enfermedades de esas que devastan la economía de una familia, donde todo el mundo queda sin carro, sin casa, sin dinero de ninguna forma y quedan con un muerto allí operando. Pero ese no era el día de morir esta persona, este familiar. Ese era el día de darle la gloria a Dios. Ese era el momento en que Dios estaba esperando para glorificarse, al igual que lo hizo por medio de Jesús en esta sala de esta casa, sanando a este paralítico. Se glorificó el Señor. Todo el mundo vio cómo este paralítico se levantaba de la cama. Todo el mundo pudo ver allí, todas las personas que estaban allí asombrados tuvieron que darle la gloria a Dios y reconocer que Dios era grande y que había obrado maravillas delante de ellos. El paralítico tomó su lecho, salió caminando de ese lugar cuando todo el mundo le decía antes o lo miraba y le decía, pobrecito. Ahora estaban contentos, alegres por el poderoso milagro que Jesucristo había obrado y que había llevado a la gente a glorificar a nuestro amado Padre Celestial. Yo quiero decirle a todos los siervos de Dios y a todas las personas que nos están oyendo en este momento, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Él debe creer que no solamente existe, sino que galardona a todos aquellos que le buscan. Y ese mismo Dios que levantó al paralítico también dice que al que cree, todas las cosas le son posibles. Incluso es posible, decía él, obrar milagros impresionantes, mayores de los que Jesucristo obró. Ese mismo poder está hoy presente en tu casa. Está más cerca de lo que tú te imaginas. El Espíritu de Dios está en todas partes. Solo tienes que creerlo. Y recuerda, una de las cosas que Jesús pudo ver en la gente que trajo al paralítico, en sus amigos y en el paralítico, era la fe. Él tiene esa capacidad de ver si tú tienes esa fe que obra milagros. Quiero recordarte también que entre la multitud que había allí, probablemente lo más seguro es que hubiese también muchas otras personas enfermas, porque todo el mundo se aglutinó en ese lugar para ver al hacedor de milagros. Todo el mundo quería verlo obrar milagros. Sin embargo, la Biblia registra que hubo solamente el caso del paralítico. Y uno se hace la pregunta, ¿por qué solamente se sanó el paralítico? ¿Por qué la Biblia solamente registra la historia del paralítico? A mí me llama la atención eso. ¿Sabe qué pasó allí? ¿Cuál es mi teoría? ¿Cuál creo que es un código para todos nosotros en este tiempo? Que este paralítico y sus amigos creyeron en su espíritu y no se quedaron solamente creyendo, sino que se movieron,
superaron todos los obstáculos que se presentaron, no temieron ser apresados por vandalismo al romper el techo. Ellos tenían la mirada fija en que tenían que estar delante de Jesucristo y se movieron de su lugar donde ellos estaban acomodados y lograron llegar donde estaba Jesucristo y lograron tocar también el manto del Señor. Lograron tocar también el corazón de Dios y lograron provocar que los cielos descendieran a través del Espíritu Santo y el lugar se llenara de gloria y en ese lugar ocurriera ese milagro maravilloso. Si tú eres capaz de accionar, de mostrarle al Señor que tienes una fe capaz de obrar milagros, si eres capaz de decirle y demostrarle al Señor, Señor, yo necesito que tú me ayudes, yo tengo esta crisis, necesito que tú metas tu mano por mí, el Señor estará dispuesto a hacer lo mismo que hizo con el paralítico, pero en tu persona. Tú estarás provocando una atmósfera de milagros. Tú estarás diciéndole al Señor, Señor, estoy dispuesto, yo quiero mi milagro hoy. Porque la fe es diferente a la esperanza. La esperanza está pensando que algo bueno puede ocurrir, que existe la posibilidad de que pueda ocurrir en el futuro. Pero la fe tiene que ver con algo que nosotros queremos, que necesitamos, que deseamos que ocurra el día de hoy. Eso fue lo que hizo esta gente, estos 4 amigos y este paralítico. Ellos sabían que ese día era el día que ellos podían provocar algo en los cielos a favor de ellos. Si tú eres capaz de entenderlo, te vas a mover de tu lugar y vas a provocar tu milagro. Jesucristo está presente, al lado del Padre está sentado, pero nos comisionó a todos sus hijos, a todos sus siervos, para que nosotros lleváramos delante de la gente ese mismo poder. Así que yo te invito a todos aquellos que son hijos de Dios, que han nacido de nuevo, que entregaron su vida a Jesucristo un día. Nosotros no estamos para encerrarnos en 4 paredes. No estamos para quedarnos acostados en nuestra cama con ese cliché que la gente dice ahora, estoy ayudando a mi país. De esa manera no se ayuda a ningún país. Acostado en una cama no se ayuda a ningún país. Sentado en un mueble haciendo nada, no ayudamos a nuestro país. Este país no solamente tiene el problema del coronavirus. Este país tiene el problema de gente que está atormentada, de gente que está enferma con enfermedades incurables. Los hospitales están repletos todavía de gente enferma. Aún los médicos están asustados por el miedo a morir por lo que se está presentando a nivel mundial. Hace falta gente atrevida, hace falta gente de fe que se mueva a esos lugares y a diversos lugares, a otros lugares, que salga y les hable a sus vecinos que en Jesucristo hay esperanza de gloria, que en Jesucristo hay sanidad y que el poder de Dios se puede manifestar y está accesible para todos en este día también. Amados míos, les bendigo mucho en este día. Espero que esta enseñanza abra su corazón, les haya llenado su corazón de fe. El Espíritu de Dios haya obrado en sus vidas. Oro para que Dios obre en sus vidas y ustedes puedan entender que la última palabra no la tiene la Organización Mundial de la Salud. La última palabra no la tiene este gobierno ni ningún otro gobierno. La última palabra no la tiene ningún médico. La última palabra la tiene Jesucristo. Así que acércate a Él. Si quieres entregar tu vida al Señor, si quieres alinearte con Él, lo primero que tienes que hacer es entregarte, rendirte a Él y decirle, necesito de ti. Necesito tu ayuda. Necesito que me sanes, necesito que obres un milagro financiero, necesito que me ayudes a resolver este problema con mi familia. Y el Señor inmediatamente, la palabra está allí, Él inmediatamente va a obrar a tu favor y va a empezar a provocar un milagro poderoso en tu vida. Que el Señor te bendiga grandemente en este día, que su mano pueda favorecerte, que su poder te cubra poderosamente y puedas experimentar allí donde estás la presencia del Espíritu Santo. La gloria de Dios envuelva tu casa y empiecen a ocurrir una cadena de eventos poderosos, impresionantes, sin precedentes, como nunca los habías visto
en tu vida y en tu familia, y toda tu casa sea iluminada y sea llena del poder de Dios por medio del Espíritu Santo, por medio de Jesucristo y por medio de esta palabra. El Señor te guarde, te proteja, te sane. Que todos los que están enfermos reciban sanidad en este momento. Y todo aquel que está angustiado reciba la paz de Jesucristo, el príncipe de paz. Y todo aquel que no tiene esperanza reciba esperanza. Y el que no tiene salvación reciba la salvación por medio de Cristo Jesús. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Gracias por habernos escuchado. Esperamos que una vez que vean este video, una vez que se metan en las redes sociales de este ministerio, usted aporte y coloque allí un me gusta, coloque su comentario y comparta el video por el medio por el cual usted nos está viendo. La bendición de Dios les arrope. Gracias.